y que, bueno, también combatió en Malvinas. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué Buen tal? día, todo Va, bien. buen día, se puede decir buen día, ¿no? Sí, es un día bastante complicado. Pero bueno, ustedes han padecido cosas peores, obviamente, en medio de la guerra, y estos días son movilizantes, me imagino, para quienes estuvieron allí, ¿no? Para sus familias, para su entorno. ¿Cómo lo vivís vos puntualmente, más allá de tus responsabilidades? Porque no sé si todavía estás en un cargo a nivel nacional, digamos, en esta área. No, en principio yo me fui del cargo hace más de 8 meses. Ya estoy ahora, Ajá, estoy haciendo lo mismo, pero en forma particular, ¿no? Y creo que se vive cada vez con más emoción, porque uno ya está más para la trascendencia que para otra cosa. Aparte uno ve que todos los días, ya por la edad que tenemos la mayoría de los veteranos, somos cada vez menos. Seguramente el tiempo va pasando y uno trata de dejar, no la experiencia de una guerra, porque las guerras no son buenas, sino una experiencia que uno vivió en conjunto con esos hombres, todos jóvenes, esos 40 días que realmente marcaron la vida para todos los veteranos, ¿no? claro. Y donde siempre se pone en evidencia el valor que tuvieron, incluso chicos muy jóvenes, ¿no? De 18 años apenas, para defender nuestra soberanía, aún sin tener por ahí todos los elementos que se requerían, ¿no? ¿Cómo ves vos esa situación? ¿Cómo lo viste? Yo creo que es algo ya conocido esto, ¿no? Acordate que en esa época estaba vigente el servicio militar obligatorio, los soldados venían por imperio de una ley, no como por voluntad como vienen ahora, así que ellos estaban ahí por obligación de una ley, y realmente cuando surgió el tema Malvinas, creo que es uno de los pocos temas nacionales todavía que nos une a todos, ¿no? Fue una explosión de patriotismo o de ganas de estar ahí, así que todo el mundo quería estar ahí, no solamente los soldados, sino hasta muchos civiles se anotaron, y creo que eso es parte de lo que nos enseñaron nuestros maestros en la primaria, saber que ese pedacito perdido en el medio del Atlántico es nuestro y en algún momento tiene que recuperarse, ¿no? Por Claro, supuesto no claro. por las armas, porque ninguna guerra es buena, ya se los dije esto, ¿no? Ujú. Y esto dicho en momentos en que lamentablemente el mundo está padeciendo, ¿no? Porque todos de alguna manera estamos padeciendo lo que es la guerra en Medio Oriente. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia personal? Por ejemplo, el 2 de abril. El 2 de abril yo estaba rindiendo yo me había recibido de subteniente en el año 80 y en el 82 estaba cursando ya mi segundo año de oficial con 22 años y estábamos en el cuartel de Córdoba, una brigada que es paracaidista, haciendo lo que se hacía en ese momento en la incorporación de los soldados nuevos. Así que nos enteramos como el resto del país por un comunicado que se habían recuperado las Malvinas. Seguramente fue una sorpresa para todos y una alegría a la vez, ¿no? Sí, Porque en ese claro. momento no se pensó de por ahí las consecuencias posteriores. Claro, o sea, fue una operación, evidentemente, que se mantuvo en secreto, inclusive para muchos de ustedes, ¿no? Sí, sí, bueno, muy pocos lo sabían. Yo tenía compañeros míos que estuvieron el 2 de abril y ellos recién tomaron conocimiento a fines de marzo de la operación para poder empezar a planificar Claro, claro. la toma de Malvinas, pero realmente fue un secreto guardado, que recién se salió a la luz el 2 de abril. Claro, y ese primer paso, digamos, salió bien. Sí, claro, fue una operación perfectamente planificada, fue la llamada Operación Rosario, donde el objetivo era recuperar las islas sin ningún costo para los ingleses, y se cumplió. Ujú. Y se suponía que a partir de ahí iba a haber negociaciones y realmente después el paso posterior fue todo mal, porque se suponía que los ingleses no iban a venir y vinieron, y se suponía también que Naciones Unidas iba a apoyar, no lo apoyaron, y por lo menos Estados Unidos está neutral y sin embargo dio el apoyo total en ese momento al Reino Unido, que fue su aliado estratégico toda la vida, ¿no? Claro, claro. Ahora uno se pregunta, ¿no? Después de haber pasado tantos años, ¿quién podía suponer eso? Bueno, Pero el que bueno, planifica tiene que suponerlo. claro, claro. Es decir, vos cuando armás supuestos en ese nivel de planificación alto político, de ese nivel,
en esos supuestos no te podés equivocar, porque si vos te equivocás, pasa lo que pasa. Claro. Es decir, cuando vos te equivocás en ese nivel de planificación, los errores no se arreglan con la gente que está en el terreno. Vos podés tener pequeños triunfos, pero el conflicto a largo plazo ya está definido. Claro. De todas maneras, la actuación argentina, de las tropas argentinas, fue muy meritoria. De hecho, ayer estuvo con nosotros otra persona que también comentaba, ¿no?, la importancia de distintas estrategias, inclusive continentales, ¿no?, para poder cuidar a la Argentina. Sí, claro, pero obviamente, es decir, pero ya te digo, los hechos tácticos, los hechos que hacen los hombres en el terreno, no cambian la historia final de la guerra, ¿no? Por supuesto que hubo muchos éxitos grandes, muchos compromisos, pero creo que el destino final ya estaba marcado desde el momento que los ingleses tomaron la decisión de venir, ¿no? Claro, claro. Era cuestión de tiempo. A lo mejor, por lo menos desde el punto de vista militar, el conflicto estaba perdido. A lo mejor se hubiese ganado en la parte política, pero no fue posible. Bueno, muy parecido a lo que pasa ahora en Medio Oriente, ¿no? Es una guerra asimétrica donde los Estados Unidos tienen mucho mayor poderío militar que los iraníes, claro, pero pueden perder políticamente esta guerra. Uh-huh. Y más allá de lo trágico y tremendo, ¿no?, las pérdidas humanas y bueno, y todas las consecuencias que lamentablemente quedaron en muchos veteranos de guerra, ¿no? Más allá de eso, ¿qué nos deja Malvinas como enseñanza a los argentinos desde tu punto de vista? Creo que nos deja que cuando queremos nos podemos unir por una causa justa. Es la más importante de todo, ¿no? Por eso hay un logo que se empezó a usar hace un par de años que dice Malvinas nos une, y esa es la gran enseñanza que nos deja Malvinas, ¿no? Cuando tenemos causas justas, causas que nos comprometen a todo, podemos estar unidos independientemente del administrador político que esté en el gobierno en ese momento, ¿no? Creo que eso es lo más importante y sigue siendo. Malvinas es una de las causas que une a todos los argentinos sin color de partido político. De hecho, en todos estos años de gobierno después del 2 de abril, inclusive está incluido en nuestra Constitución, que Malvinas es un caso a resolver por el poder político. Puede haber caminos distintos, pero en definitiva el objetivo final es volver a retomar ese pedacito de tierra que está ahí, ¿no? ¿Y pensás que esto será posible? Obviamente por la vía diplomática, ¿no?, como mencionabas. Yo creo que sí. No sé cuánto se irá a tardar, es decir, el mundo va cambiando año a año y hoy por ahí, no en lo inmediato, pero creo que en algún momento esto va a suceder. Porque Gran Bretaña sigue siendo una potencia y es difícil pensar que va a dejar ese territorio estratégico, ¿no?, ahí en el sur. Sí, es cierto. Y de hecho, en el 82 por ahí estábamos mejor posicionados políticamente que lo que estamos 40 años después, que es hoy, ¿no? Uh-huh, claro. Hoy hay una base militar muy grande, hay una base naval muy grande y hay una guarnición militar importante para una eventual defensa, ¿no? Jorge, ¿qué pensás del reclamo que están haciendo los que estuvieron, colaborando con la estrategia de la guerra desde el continente? Viste que hay un reclamo, sí. El grupo TOAS. Así es. Mira, creo que el reclamo es justo, pero por ahí mal orientado. A ver. Porque yo entiendo, porque aparte los he hablado con ellos desde mi oficina, hay que marcar la diferencia en los que estuvieron dentro del Teatro de Operaciones del TOAS. Uh-huh. Ellos estuvieron en un Teatro de Operaciones distinto. Estuvieron en el Teatro de Operaciones Sur, un Teatro de Operaciones que se armó de hecho, pero no se firmó el decreto para ejecutarlo. Tenían una misión distinta, que está claro en los documentos de la época, ¿no? Era protección del área continental y apoyo y protección marítima, y ellos tenían un enemigo perfectamente definido que estaba hacia el otro lado de la cordillera. Es decir, uno busca los documentos de la época y está perfectamente claro que ellos tenían una misión distinta. Es decir, creo que tienen que buscar el reconocimiento por lo que hicieron, no por lo que no hicieron. Uh-huh. Eso es lo básico que yo siempre les digo a ellos, ¿no? Y están los documentos a la vista. Es decir, de hecho, ¿por qué se llevó a Malvinas unidades del norte de nuestro país? Se llevó del regimiento o de Buenos Aires. Uh-huh. Uno puede decir, pero es un error, porque llevaron de un lugar cálido a un lugar inhóspito y no llevaron las unidades que estaban en el sur. No se llevaron brigadas de la Patagonia, brigadas de montaña, porque justamente esos elementos quedaron
quedado en espera de un posible enemigo que estaba del otro lado. Es decir, Claro. que esa gente que estuvo destinada a ese lugar tenían un comandante, tenían lo que tiene un teatro de operaciones, tenían un comandante distinto, un espacio geográfico distinto, una misión distinta y unidades distintas. Si ellos tienen que pelear y discutir lo que hicieron, que no es poco, es mucho, por supuesto que es mucho, por lo que hicieron, no por lo que no hicieron. Y ese creo que es el concepto que tenemos todos los veteranos, ¿no? Bueno, nos trajiste algo que es como una reliquia, ahí está en un cofre, es una boina. Sí, yo después de... A ver, nosotros cuando terminamos el combate de Darwin y Goose Green, por supuesto estábamos muy apenados, mal, y uno recibió en ese momento y algo que después con el tiempo uno lo supo valorar, ¿no? Que fue el reconocimiento del enemigo. Es decir, cuando termina el combate, los artilleros ingleses se nos acercaron y nos dijeron, nos felicitaron por la acción de la artillería y por la acción de nuestros soldados, ¿no? Mira. Yo con el tiempo me dediqué a la historia militar, hice una maestría en historia militar y empecé a estudiar el conflicto de Malvinas, puntualmente el conflicto de Darwin y Goose Green. Y me conecté con un coronel, el coronel Venice, que en ese momento era un capitán del ejército inglés, el capitán que atacó Darwin, un capitán de comunicaciones del Paradot, que era a su vez el historiador del regimiento. Así que con él intercambiamos muchas posturas, siempre hablando desde el punto de vista militar, ¿no? Cuando uno habla con los soldados ingleses no hablamos de la soberanía, sino hablamos de nuestra profesión. Claro. Y con él intercambiamos un montón de visiones, distintas cosas. Y en algún momento cuando mi hija estuvo en Inglaterra, él le mandó de regalo su boina y la corbata del regimiento del Para 2, ¿no? Yo por supuesto le mandé la mía. Lamentablemente el coronel falleció hace un par de años y he perdido ese contacto, pero tengo mucho contacto con muchos soldados ingleses, donde uno cuando habla con ellos tienen los mismos sufrimientos que tienen nuestros soldados. Ellos tienen madre, tienen hermanos, sufren el mismo estrés postraumático que sufren nuestros soldados. Es decir, que en la vivencia humana somos muy parecidos. ¿Tuvieron muchas pérdidas también? Tuvieron 255 muertes. Creo que la diferencia está con respecto a las nuestras en los muertos de Belgrano. Es decir, claro, el del Belgrano crucero. tiene, claro, los nuestros son 649 si considero los que murieron en el continente y ellos tienen 255 y esa diferencia está marcada en el hundimiento del ala General Belgrano, ¿no? Uh-huh. Que siempre fue muy discutido si no se quebraron los códigos, ¿no?, de guerra. Era una guerra. El Belgrano no estaba repartiendo caramelos y pizarrones ahí. Estaba en una operación militar, estaba en una operación de doble envolvimiento. La Armada estaba haciendo una operación pinza. La masa de la fuerza en ese momento estaba yendo por el norte y por el sur estaba operando el Belgrano con una misión de un doble envolvimiento y una protección contra Chile, protegido por el Bullard y otros elementos. Si bien es cierto que estaba fuera de la zona de exclusión, la zona de exclusión fue marcada por los ingleses y nosotros no teníamos por qué respetarla, porque era un momento que ellos, era un límite que habían puesto ellos para la guerra. Y repito, el Belgrano estaba en una operación de combate, estaba haciendo una operación de combate, de doble envolvimiento, que en definitiva no se produce porque el 1 de mayo, el día que iban a atacar, ese día ocurrió un hecho inédito en el Atlántico, que hubo viento cero, es decir, que el mar quedó como planchado, y con lo cual no pudieron salir los aviones del portaaviones, no se pudo atacar a la flota. Y ya se perdió esa oportunidad, y ya a partir de ahí la flota se hundió el Belgrano, y la flota volvió al continente, pero definitivamente el Belgrano estaba en una operación militar. Vos me decís, el Belgrano era un buque viejísimo. Creo que era más fácil hundirlo con una bomba de thinner que con otra bomba, porque realmente tenía muchas capas de pintura, era un barco que no tenía ninguna capacidad submarina, pero definitivamente estaba en una operación militar. Jorge, muchas gracias. Siempre hablamos con vos, agregamos información porque tenés un conocimiento, obviamente, por haber estado allí, pero también por haber investigado mucho también sobre lo que fue este conflicto bélico. Y bueno, ojalá que se dé lo que vos decís, que alguna vez podamos recuperar a nuestras islas. Bueno, yo lo que le pido, que no sé cómo estarán las condiciones climáticas para esta noche, pero bueno, que nos acompañen en la vigilia que tiene programado el municipio. Es en la Plaza de los Veteranos de Guerra, vigilia, es posterior acto,
Sé que evidentemente si hay algún problema climatológico, ellos tienen previsto hacer un local cerrado. Así que aquellos bragadenses acérquense a saludar a sus veteranos, que son poquitos y cada vez son menos, cada vez quedan menos, Claro. también a sus familiares, ¿no? Claro. Y también sé que el Golf Club Bragado ha propuesto hacer un torneo en honor a los veteranos de Malvinas, 2, 3 y 4 ahora de abril, hay un torneo de golf y se los invita a todos al evento final, que es el 4 a la tarde, que es la entrega de premios. Va a haber seguramente unas palabras del presidente del club, va a haber un trompeta para tocar un minuto de silencio en honor a todos los veteranos. Pero más que el torneo, lo que importa es el encuentro en el club para brindar esto, ¿no? Y por último, invitar a todos a que el día de hoy, o el día entre hoy y mañana, embanderen la ciudad en honor a los veteranos, porque este es el día, no es el día de la soberanía, es el de los veteranos y de los muertos en combate. Es el día de los veteranos esto. A veces se confunde y se habla de soberanía un día de hoy, y hoy es el día del soldado que estuvo en Malvinas, del que murió en Malvinas, y de los que volvieron con heridas en el alma, y de los pocos que van quedando cada tanto, ¿no? Insisto, siempre yo les pido que cuando vean un veterano, en cualquier lado, le den un abrazo y le digan gracias. Ese es la mayor retribución que puede tener un hombre, el reconocimiento de sus ciudadanos. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Un saludo para vos. No, gracias a ustedes.